verso 15 al 23. Este día estamos con el primer servicio de evangelismo, la promoción de evangelismo, hermano, en la iglesia local. Nuestro propósito es incitar en su corazón a que usted pueda entender en la importancia del por qué tenemos que evangelizar a otros. Pero esta mañana lo que pretendo, mi hermano, primero es hacer conciencia de la importancia que tiene la palabra para nuestras vidas. Colosenses capítulo 1, versículo 15 al 23. Cuando lo tenga, glorifique el nombre del Señor. Me quiero apresurar, hermano, para dejar el mensaje a sus vidas esta mañana. Colosenses 1, versículo 15 al versículo 23. La palabra del Señor dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que todo tenga la preeminencia, el primer lugar en todo. Es decir, que Él esté por encima de todo, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que eras en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentarnos santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, sin movernos de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Puede tomar su lugar, hermano. Habla, hermano. La carta de los Colosenses, hermano, su capítulo 1, versículo 15 al 23. Quiero adentrarme en la palabra, hermano, esta mañana. Colosenses 1, verso 15 al 23. La ciudad de Colosas, hermanos, estaba situada cerca de la Odisea, también llamada Colosenses. En su capítulo 4, verso 16, el apóstol Pablo menciona donde se encontraba su ubicación: en el sureste de Asia Menor, cerca de 160 kilómetros al oeste de Éfeso. Colosas, hermanos, se fundó como resultado del ministerio misionero de Pablo. Durante 3 años en Éfeso, en Hechos capítulo 20, verso 31, dice la escritura, ahí da mención acerca del trabajo que Pablo realizó, y cuyos resultados fueron de largo alcance para todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron y creyeron la palabra del Señor. El motivo de la carta fue una aparición de una falsa enseñanza que amenazaba el futuro espiritual de la iglesia de Colosas. En Colosenses capítulo 2, 8, Pablo hace mención: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimientos del mundo y no según Cristo. Así que Pablo identificó que había una nueva amenaza en contra de esta iglesia, de tal manera, hermanos, que lo que él hizo fue preparar esta carta para poder de una u otra manera contrarrestar la mala enseñanza que estaba adentrándose a la iglesia. Y Epafras viajó a visitar a Pablo. Él era uno de los colaboradores y prácticamente se considera que era uno de los líderes que estaba al frente de esa iglesia. Y dice que viajó a visitar a Pablo para informarle acerca de la situación que se encontraba en Colosas. La palabra Colosenses, mi hermano, se está refiriendo a los habitantes. Colosas era el nombre principal de la iglesia. Así es que la escritura nos enseña en Colosenses 1:8
quien también nos ha declarado, dice, vuestro amor en el Espíritu. El 7 dice, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es fiel ministro de Cristo para vosotros. Así es que él era el que estaba, mi hermano, ahí al frente de la iglesia. Y por tal motivo, mi hermano, en el capítulo 4, verso 12, también hace mención de este hombre, el apóstol Pablo. Os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Este hombre y colaborador estaba, mi hermano, al pendiente de la iglesia, pero Pablo se dio cuenta de que había esta mala enseñanza que estaba adentrándose y estaba en cierta manera, hermano, moviendo la firmeza de muchos de los hermanos. Así es que, como todo pastor, tuvo que preparar una forma de cómo contrarrestar las malas enseñanzas. Y por tal motivo, hermano, podemos considerar el consejo del apóstol Pablo. Y mire lo que dice: mirad que nadie nos engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme, dice la Escritura, a los rudimentos del mundo y no según Cristo. En estos días, hermanos, usted sabe lo que la tradición está trayendo. 14 de febrero se está por acercar. La mayoría tienen un enfoque, hermano, muy distinto al verdadero amor que Cristo nos dejó. Próxima semana veremos la diferencia entre amar a Dios, amar al prójimo, mostrar un amor de sentimiento hacia la persona y también, hermano, considerar el amor hacia el semejante o hacia los demás. Son distintos, todos son iguales. Así es que nosotros tenemos que darnos cuenta que las tradiciones que el mundo está trayendo se van adentrando, hermano, a la iglesia. Lamentablemente algunos agarran el 14 de febrero para hacer actividades dentro de la iglesia con el fin de mostrar de una otra manera, mi hermano, el propósito. Algunos se dejan guiar por la corriente del mundo y adentran de esas tradiciones, se van metiendo dentro de la iglesia y lamentablemente, mis amados hermanos, en vez de que reflejemos a Cristo hacia afuera, pareciera que el mundo se está reflejando dentro de la iglesia. Así es que hoy vamos a analizar 3 principios que consideró el apóstol Pablo sobre el amor de Cristo en la reconciliación con la humanidad. Se lo vuelvo a repetir, hoy vamos a considerar 3 principios. Pablo dio principios. No dio, mi hermano, solamente palabras, sino que establecía principios en las iglesias para que esos principios ayudaran, hermano, a fortalecer la fe del creyente. Y lo vamos a considerar, hermano, porque dentro de esos principios se denota el amor de Cristo en una reconciliación que hizo con la humanidad. ¿Sabe que Jesucristo nos reconcilió con Dios, con el Padre? Él estuvo en intermedio para reconciliar a la humanidad con Dios y Dios y la humanidad. Y es necesario entender cómo lo hizo. Dentro de los 3 principios, el primero, la persistencia de Cristo. 2, Jesucristo como el medio para reconciliar. 3, que por medio de su sacrificio trajo el beneficio de nuestra reconciliación. Así que hay 3 principios. El primero, tenemos que considerar la persistencia de Cristo. 2, Jesucristo como el medio para reconciliar. 3, que por medio de su sacrificio trajo el beneficio de nuestra reconciliación. Así es que vamos a analizar lo siguiente sobre el amor de Cristo en nuestra reconciliación con la humanidad. ¿Qué vamos a analizar, hermano? Pues vamos a analizar el amor de Cristo en nuestra reconciliación con la humanidad. El día de ayer salimos a evangelizar, hermano, para los que pudimos ir. Y hay algo que nosotros tenemos que ver. La necesidad que tiene la humanidad de conocer a Cristo. No conocer, hermano, una religión, no conocer un sistema, no conocer una denominación, no conocer, mi hermano, una forma. La gente de allá afuera tiene que conocer a Cristo. Hace tiempo atrás una persona me invitó para estar en un culto de una iglesia. Y la persona que lo evangelizó le dijo: bueno, si el pastor que
cuando tú has hablado con él, te invita a su iglesia, pues ven, te queda más cerca que donde yo estoy. Cuando él me preguntó que si iba a llegar a la iglesia, le dije, en la iglesia lo primero que usted va a hacer es ser enseñado. Hay que adoctrinarlo, hay que darle principios. Y el hombre se rascó la cabeza y se puso a pensar y ya le preguntó a su esposo, ¿y cómo ves? Ellos están haciendo en una iglesia donde es puro movimiento, donde pura culto, pura predicación, pura emoción, y si no hay música pues no se siente la presencia de Dios. Y ya, cuando le dije, vas a llegar a la iglesia y no hay ruido, y cantamos a capela, ahí enseñamos, predicamos de esta manera, de esta forma, y lo primero que te vamos a enseñar son principios. El hombre ya no quiso venir. ¿Qué tenemos que entender? Lo primero, la persistencia de Cristo. Si vamos a entender el amor de Dios, hermano, hacia la humanidad, tenemos que entender la persistencia. Quiere decir, Dios ha sido y siempre ha sido, hermano. Fuera de él no hay nada más. Si usted se quiere poner a pensar qué hubo en el principio, pues estaba Dios. ¿Qué hay en la eternidad? Pues está Dios. Muchos le están buscando formas para decir que antes de Dios había otra cosa. No, hermano, la Biblia nos enseña que antes de Dios, hermano, ya estaba Dios. Él es la esencia de todo. Por eso lo primero que Pablo quiere enseñar es la persistencia de Cristo. Y lo que Pablo nos enseña, que Él es la imagen del Dios invisible. Dice cómo se lo dice a la iglesia de Colosas. Él es la imagen del Dios invisible y está tomando a Jesucristo como la imagen. Usted y yo somos imagen de la creación, pero Jesús es la imagen de Dios mismo, la sustancia de Dios mismo. Usted tiene rasgos heredativos de los padres. Nosotros tenemos, mi hermano, por naturaleza, sentimientos, voluntad e inteligencia como parte de la creación. Pero la esencia total de Dios se manifestó en Jesucristo. Por eso la iglesia de Colosas tuvo que recibir el mensaje para que ellos escucharan lo que Pablo les dijo. Mire, la gente te puede traer filosofías, la gente te puede traer enseñanzas, la gente te puede traer muchas cosas, pero lo primero que ustedes tienen que entender es dónde está la persistencia de Cristo, en quién creemos nosotros. Y Pablo lo lleva para enseñarles. Quiero que usted esté atento a su Biblia, capítulo 1, verso 15. Nos comenzamos por ahí rápidamente, hermano. 1.15, póngale atención, a lo mejor no me va a estar mirando tanto, pero quiero que se vaya a la Biblia. 1.15, Él es la imagen del Dios invisible. Y comienza hablando de Jesucristo. Le voy a dejar de tarea para que cuando llegue a su casa, usted subraye cuántas veces se está refiriendo a Jesucristo y menciona la palabra Él, hablando en persona. Dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Y así es que Pablo nos dice que la imagen del Dios invisible fue manifestada en Jesucristo como el primogénito de toda la creación. ¿Sabe que el Señor Jesús fue traído a este mundo bajo la obra del Espíritu Santo? Pero el hombre fue traído, mi hermano, bajo la obra del mismo Creador. El hombre fue creado por Dios. Y Dios solamente fue traído, mi hermano, bajo la existencia de lo que ya era. Se lo vuelvo a repetir. El hombre fue creado por Dios para ser una sustancia, lo que somos. Pero Dios, Jesucristo, fue traído a este mundo para manifestar lo que ya era. No sé si me está entendiendo. Pero el hombre fue creado para manifestar una sustancia. Usted fue creado. Pero Jesucristo fue traído para manifestar lo que ya era. Y fue por obra del Espíritu Santo. No fue creado ni fecundado por el hombre. Fue hecho por Dios. Fue para manifestar a Dios en su poder. Si usted, hermano, en su naturaleza puede comprender que lo que estaba diciendo Pablo nos ayuda a considerar la esencia de Dios en Cristo. Y por medio del Espíritu Santo, tanto el Padre
como el Hijo y el Espíritu Santo son una misma esencia. Fuera de Él no hay nadie más. Si usted le va a predicar a alguien de Cristo, usted primero tiene que entender quién es Dios para usted. Yo tengo que entender quién es Dios para mí. Cuando alguien lo quiere invitar a una iglesia y le digo, oye, vente, acá está más bueno que allá, pregúntele primero, ¿tú sabes quién es Dios para ti? Si la persona no sabe quién es Dios para ellos, entonces está errando el camino. Porque todo creyente debe de saber quién es Dios para mi vida. Cuando usted va a Primera de Juan capítulo 1, verso 1 al 4, le dije que vamos a entrar a la Biblia. Primera de Juan 1, 1 al 4. Me voy a avanzar rápidamente, hermano. Primera de Juan 1, 4. La carta del apóstol Juan, capítulo 1, verso 1 al 4. Lo que es desde el principio, ya se dio cuenta. Lo que es desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Aquí se está refiriendo al verbo de vida, Jesucristo. Porque la vida fue manifestada, ¿por medio de quién? Por medio del Espíritu Santo a través de Jesucristo. Y la hemos visto y testificamos, Dios anunciamos la vida, se refiere a Jesucristo, la vida eterna, la cual está con el Padre. Dice, nos manifestó, ¿por medio de quién? Por medio de Jesucristo. Lo que hemos visto, oído, esos anunciamos, para que también vosotros tengáis, que dice, comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre. ¿Y con quién? Y con el Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. ¿De quién estaban testificando el apóstol Juan? Pues de la esencia total de Cristo. Dios manifestado en Cristo, Cristo manifestando a Dios. Amén, hermano. Juan capítulo 1, verso 14, el Evangelio de Juan capítulo 1, verso 14. Estamos hablando de la presencia de Cristo. Juan capítulo 1, verso 1 al 14. Vamos lo que dice Juan. Me quiero apresurar, hermano, porque el tiempo se acorta. Juan 1:14 dice la escritura, y aquel verbo fue hecho carne. ¿Qué verbo? Jesucristo. Y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. ¿Qué vieron? La gloria del Padre manifestada en Jesucristo, la esencia. Estaban viendo en Jesucristo la esencia del Padre. El Padre manifestaba su esencia. ¿Qué fue lo que vieron los israelitas cuando Moisés bajó del Sinaí? La gloria de Dios manifestada en la carne de Moisés. ¿Y qué vieron en Jesucristo? Vieron la gloria del Padre. No hay una diferencia entre la gloria que vieron en la carne de Moisés y la gloria que vieron en el Hijo de Dios como el verbo hecho carne. Usted va a predicar del Dios que es y ha sido desde antes, desde la fundación del mundo. Amén. Usted tiene que creer que ese Dios es mucho más poderoso de lo que usted se imagina. Y ahora quiero decirle una interrogante. ¿Qué fue hecho? ¿Primero Dios o primero los ídolos? Antes de los ídolos era Dios. Amén. Después de los ídolos sigue siendo Dios. Amén. Y en la eternidad, mi hermano, seguirá siendo Dios. Y Apocalipsis dice, yo soy el Alfa y el Omega, el principio y el fin. Amén. Y Pablo dijo a Timoteo, no hay otro nombre debajo de los cielos en que podamos ser salvos, sino solamente Jesucristo. Así que, mi hermano, tenemos que tener bien centrada en nuestra mente la presencia de Cristo. Nada de que haya ídolos, nada de que María, nada de Cristo, nada. Pablo reafirmó, y hay algo que muchos no pueden entender, que Cristo fue antes que María. María fue creada, Jesús es esencia. María, mi hermano, fue una creación. Antes que María ya era Dios. Antes de que estuviera María ya era el unigénito Hijo de Dios. Amén, hermano. ¿Por qué se lo digo? Porque Génesis capítulo 3 habla anticipadamente del sacrificio que Jesús haría después del pecado de Adán y Eva, mi hermano. En Génesis capítulo 3
Dice la escritura en el verso 15, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. ¿Por qué? La simiente de la mujer fue corrompida por Satanás, pero la simiente que traería Jesucristo sería manifestada con poder y gloria. No habría pecado en Jesucristo porque Él no conoce el pecado. Amén, hermano. Así que tiene que tener bien metido eso en su mente, la persistencia de Cristo. Dice la escritura, porque en Él fueron creadas todas las cosas. Dios es manifestado como creador. Pablo lo manifiesta como esencia, pero también lo manifiesta como creador. Dice el versículo 16 de Colosenses 1:16. Váyase rápido a Colosenses 1:16. Así que en su mente tiene que tener bien claro que la persistencia de Cristo ha sido desde antes de la fundación del mundo. Él es Dios, desde el principio de la creación Él era Dios y seguirá siendo Dios. Dice el 1, versículo 16, ¿qué dice, hermano? Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Ok, ¿para qué fueron creadas todas las cosas? Para Él. Amén. Todo fue hecho de Él y para Él. Dice el salmista en el Salmo 19:1, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento, la obra de sus manos. Así es que el mundo fue creado por Dios. Y Pablo le mete a los colosenses: ustedes tienen que entender la esencia de Dios. Dios ha sido Dios desde un principio y mucho más antes de la creación del mundo. En esencia, Él es Dios. Nosotros fuimos creados por nuestra naturaleza, pero en el caso de Dios, en su esencia es Dios, hermano. Si usted quiere irse atrás de la eternidad, ahí encuentra a Dios. Si se quiere ir al futuro, va a encontrar a Dios. Por eso el Salmo 139 dice: ¿a dónde iré de tu espíritu? ¿A dónde iré de tu presencia? Si me voy al cielo, allá estás tú. Si me voy al Seol, allá estás tú. Si me voy a lo profundo del mar, allá estás tú. Todo lo creó Dios. Fue creado por Él. Si es que las que están en la tierra, visibles e invisibles, tronos, dominios, principados, potestados, te dice la escritura que todo fue creado por medio de Él y para Él. Así es que todo lo que fue creado fue para la honra, la gloria, la alabanza de nuestro Señor. Amén, hermano. Así que el diablo, hermano, tiembla cuando sabe que Dios sigue siendo Dios desde antes de la creación del mundo. El diablo fue creado por Dios. Él ha querido tomar la posesión de Dios, pero jamás podrá, mi hermano, porque Dios sigue siendo Dios y Él sigue siendo Dios dentro de toda la eternidad. Dice la escritura: y en Él antes de todas las cosas por Él subsisten. Si usted ve el versículo, el 17 dice: y Él es antes de todas las cosas. ¿Ya vio? Y Él es antes de todas las cosas. Si usted quiere ir a Génesis, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, así que Dios ya estaba. Amén. Si usted dice, entonces, ¿qué había antes de la formación del mundo? Pues estaba la eternidad, hermano. Y si usted dice, ¿qué va a haber después de que sea limpiado y reformado el mundo? Pues la eternidad, hermano. A veces cuando nosotros tenemos una mente finita, porque tenemos un límite, Dios tiene una mente infinita. Si Dios le permitiera saber cuántas estrellas hay en el cielo, usted se quedaría pasmado de todo lo que creó Dios allá arriba. Si usted mirara hacia la profundidad de la tierra y viera cuántos seres vivos hay adentro de la tierra, más se quedaría usted pasmado. Yo siempre me he puesto a preguntar: Dios no jugó a la creación, Él hizo la creación tocante a lo que Él quería que existiera. Y que la enfermedad que usted tiene, Dios tiene poder sobre esa enfermedad, porque la enfermedad ha venido por causa del pecado. Porque cuando Dios creó a Adán y Eva, los creó sin enfermedad, los creó sin pecado. Amén. Satanás vino a traer el pecado para que ahí tuviera la consecuencia de la muerte espiritual. Pero eso no quiere decir que Dios no tenga el control de las cosas. Él tiene el control de las cosas. Amén. ¿Qué reafirma de la presencia del apóstol Pablo? Su dominio y autoridad.
Efesios 5:23, rápidamente, hermano. Efesios 4:6. Vamos a leer todas estas citas porque de repente dudamos de la persistencia de Cristo, pero Él tiene dominio y autoridad. Amén. Efesios 5:23, ¿qué dice, hermano? Efesios 5:23, lo más rápido que pueda, hermano, porque el tiempo se nos va. Cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su fuerza, y Él es su Salvador. Ok, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia. Quien está por encima de todo, ¿quién es? Cristo. Hace unos meses atrás una mujer decía: yo someto a mi marido, y el marido dijo: yo me someto a Cristo. Y la iglesia tiene que estar sometida a Cristo. Él es la cabeza. ¿Quién creó la iglesia? Pues Cristo. La iglesia está plasmada desde el inicio del ministerio de Jesús, y eso lo vamos a ver en el mes de marzo. ¿Por qué constituyó los apóstoles y todo lo demás? Ahorita no me quiero adentrar a eso porque el tiempo se me va. Pero lo primero que dice Pablo a los Efesios es que el Señor tiene el dominio y la autoridad. Y cuando habla como cabeza, significa que Él es el que tiene el control de todo. Él tiene el dominio, Él tiene el control, tiene la autoridad. Se está poniendo por cabeza, hermano. ¿Me está entendiendo? Para que usted y yo entendamos que el que está arriba de nosotros, ¿quién es? ¡Es Dios! Es Dios el que está por arriba de nosotros. Si es que Él es la cabeza de la iglesia. Y también Él es su Salvador. Pero dice el apóstol Pablo que en el dominio y la autoridad, como Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Así es que Dios, a través de Jesucristo, no solamente manifiesta su dominio y autoridad como cabeza, sino como Dios y como Padre. Se lo vuelvo a repetir. Dios manifiesta su persistencia y su dominio y su autoridad como cabeza de la iglesia, pero también como Dios y como Padre. Ahora, espero que me entienda lo que le estoy diciendo. No solamente Pablo le dice a los colosenses que en la persistencia de Cristo, Él es la imagen de toda la creación, Él es Dios desde el principio. Segundo, nos está diciendo, amados hermanos, que en Él fueron creadas todas las cosas. En la persistencia de Cristo Él es creador, pero también nos está diciendo que Él tiene dominio y autoridad sobre todo lo que creó. Así que Él es la cabeza de la iglesia, pero también es Dios y es Padre. Efesios 4:6, mire lo que dice. Leámoslo despacito para que se los saboree. Efesios 4:6. Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos. ¿Ya vio? Por encima de todos. ¿Qué más? Y por todos y en todos. Pregunto, ¿Dios deja un vacío? Jamás, hermano. ¿Ya se dio cuenta que en la persistencia de Cristo, en su sustancia, en su esencia, Él es Dios sobre todas las cosas desde la eternidad hasta la eternidad? Segundo, como creador, hermano, Él hizo todas las cosas para Él, para la honra de Él, pero también nos enseña que Él es nuestro Dios y que es el Señor como Padre de cada uno de nosotros. ¿Quién es su Padre, hermano? Pues Dios. Amén. Él es su Padre. Aleluya. Juan 1:12, ¿qué dice? A los suyos vino, pueblo de Israel, pero los suyos no recibieron. Más los que le recibieron. ¿A dónde lo recibimos? Muchos dicen, no, yo lo recibí en Cristo, el Señor, como me salvó en mi corazón. ¿Dónde lo recibe? Hay tres áreas donde se recibe a Cristo como Señor y Salvador. Una, en la mente. Usted reconoció que era pecador y necesitaba a Cristo. ¡Pum! Empezó a tratar en su mente. Segundo, en su corazón. Tercera, en su decisión. Nadie sigue a Cristo obligatoriamente. Todos lo siguen por voluntad propia. Más los que le recibieron.
A los que creen en su nombre, les dio potestad. La palabra potestad, derecho, dominio, autoridad. Como hijos de Dios. Así es que su enfermedad, mi hermano, puede ser vencida por el poder y la autoridad que tiene Cristo. Porque usted es su hijo, ¿sí o no? No sé si le tengo que recordar. Y pondrá las manos sobre los enfermos y ellos sanarán. Y si comieren cosas mortíferas, no les hará daño. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días de su vida y hasta el fin del mundo. Él tiene el dominio sobre lo creado. Él tiene el dominio sobre la eternidad. Si es que fuera de él no hay nadie más, hermano. Eso es la persistencia de Dios, la persistencia de Cristo. Él es eterno desde la eternidad hasta la eternidad. Él es el creador de todas las cosas porque las creó para Él y por Él subsisten. Pero Él tiene la autoridad y dominio sobre nosotros, porque no solamente es la cabeza de la iglesia, sino también es nuestro Dios y también es nuestro Padre. Pero también constituyó el ministerio de la iglesia. No cualquiera puede llegar a ser lo que Dios estableció que fuera. Y es lo que le voy a decir. No cualquiera puede ser lo que Dios estableció que fuera. Ahora a ver si me está entendiendo. No cualquiera puede ser lo que Dios estableció que fuera. La ciencia está limitada al nivel de Dios. Aunque pongan un trasplante en el corazón, la ciencia está limitada. No cualquiera puede ponerse en la posición que Dios ha establecido que fuera. Cuando usted va a Efesios, dice la Escritura 4:11. ¿Qué nos dice ahí? 4:11. Y Él mismo constituyó. ¿Quién estableció las cosas con dominio y autoridad? A unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. Pero Él los constituyó. No es que se me reveló una noche y me dijo, vas a ser profeta. Amados hermanos, tengan cuidado con todo ese tipo de personas que se van a acercar y van a venir a decir y le profetizan, le declaran y le dicen y le no, hermano, porque hay alguien que tiene dominio y autoridad sobre mí. Cristo. Amén, hermano. A mí cuando alguien me profetiza, yo siempre me voy a la palabra. Porque la exhortación, consolación y la edificación es lo que da la profecía. Pero si cuando me profetizan no trae consolación, exhortación y edificación, significa que es palabra de boca, sino de Dios. Si es que Él lo constituyó. Cuando habla de constituir es el que estableció. Como cualquiera de nosotros puede decir, el papelito habla. La Biblia habla de lo que Él estableció. No es el hombre, es Dios el que estableció las cosas. Por eso no cualquiera puede redundar en el pastorado, ni en el evangelismo, ni como maestra, ni como maestro, ni como apóstol. De hecho, Dios estableció solamente 12 apóstoles. Y recuerde que Pablo fue abortivo. Pablo nada más entró en el ministerio. Los 12 fueron constituidos para Israel, para el testimonio del principio de la iglesia. Pero Pablo fue constituido para los gentiles, los que no éramos pueblo, los que no éramos parte del pueblo de Israel. Así es que Dios lo estableció a Pablo como el misionero, apóstol para los gentiles. Y sabe que de ahí Dios ya no levantó a nadie más. El hombre ha constituido una organización para darle seguimiento a lo establecido por Dios, pero Dios puso un principio y de ahí no nos podemos salir, hermano. Yo no tengo ni la autoridad delegada por parte del Señor para constituir a alguien, sino viene de parte del Señor. Amén, hermano. ¿Con qué fin constituyó el ministerio de la iglesia? Efesios 4:12. A fin de perfeccionar a los 12, para perfeccionar a los santos, para la obra del ministerio, para la edificación que dice del cuerpo de Cristo. Para eso lo hizo el Señor, para que la iglesia pudiera ser perfeccionada, pudiera ser edificada como cuerpo de Cristo. Así que el propósito del Señor es edificar. El propósito del Señor es que la iglesia tenga una edificación, tenga un principio. Así que la Escritura nos enseña la cosa importante. Ahora, quiero preguntarle para ir cerrando, ¿le quedó claro la persistencia de Cristo? Él es, siempre será desde la eternidad hasta la eternidad.
En esencia Él es Dios. Usted es sustancia. Él es esencia. ¿Entiende? Usted es sustancia de lo que ya fue creado. Esencia, lo que el Señor es en su totalidad. Él creó todas las cosas para Él y por medio de Él subsisten todas las cosas. Pero también tiene dominio y autoridad sobre nosotros, porque Él es la cabeza de la iglesia. Él es, mi hermano, como Dios y Padre sobre nosotros, pero también constituyó algo establecido en la iglesia. Lo hizo para edificar y perfeccionar a los santos. ¿Alguien puede ir en contra de esto? Nadie puede ir en contra de esto. No. Jamás se puede ir en contra de esto. Vendrán muchas religiones, muchas cosas que le querrán decir, pero hay algo que Dios dejó establecido. Y ahí está en la Biblia, hermano, y jamás se puede quebrantar. La segunda cosa que Pablo habló fue el sacrificio de Cristo para reconciliar a la humanidad. Usted sabe que Cristo hizo un sacrificio. ¿Con qué fin lo hizo? Reconciliarnos. Pero ¿por medio de quién lo hizo Dios? Por medio de Jesucristo. ¿Cómo podía reconciliar Dios a la humanidad después de haber pecado? Se utilizó un medio: enviar a su Hijo. Juan 3:6. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. Él dio su Hijo, no es de José y de María. ¿Quién trajo la sustancia? ¿Quién trajo esa esencia? Fue Dios en Jesucristo. Dio su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así es que Él los reconcilió. ¿Quién los reconcilió? Fue Jesucristo. Amén, hermano. Amén. Cuando usted le predique a alguien, dígale: ¿sabes quién te reconcilió con Dios? Pues Jesucristo, por medio de su sacrificio. Miren lo que dice Colosenses en el versículo, que lo voy a decir, verso 20, 1:20. ¿Alguien quiere leerlo rápidamente? 1:20. 1:20, hermano, rápidamente. ¿Qué dice la escritura? Y por medio de él reconciliar contigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Wow, ¿se da cuenta que nos reconcilió la humanidad con Dios y Dios y la humanidad? Amén, aleluya. ¿Se da cuenta cuando le dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen? Y al final dijo: consumado es. Señor, he reconciliado la humanidad contigo, y yo sé que ahora a partir de ti y por medio de mí, Señor, hay una reconciliación de paz con la humanidad. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Si alguien quiere llegar al Padre, a la eternidad, tiene que pasar por medio de Jesucristo. No es ninguna religión, hermanos. Así venga cualquiera que venga a decirle: mire que la iglesia en la que yo estoy es la verdadera. No, hijito, la verdadera está establecida en Jesucristo. Si alguien quiere llegar a la vida eterna, es por medio de Jesucristo. Si alguien quiere ver la gloria de Dios, tiene que entrar por Jesucristo. Así como en el tiempo antiguo había un tabernáculo y solamente había una entrada. Ese era el único medio para llegar al lugar santísimo, y el único lugar, el único medio para llegar a la eternidad se media por medio de Jesucristo. Él mismo lo dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre sino por medio de mí. En medio del sacrificio de Cristo nos trajo la reconciliación para perdonar todos nuestros pecados. Colosenses 2, 13 al 15. ¿Qué dice el 13 al 15 de Colosenses? Capítulo 2, verso 13 al 15. Si alguien quiere leerlo, hermano, rápidamente, Colosenses 2, 13 al 15. Dice: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y... Es Colosenses 2, 13. Capítulo 2, versículo 13 de Colosenses. Y a vosotros, dice ahí, hermana, capítulo 2, 13. Y a vosotros... Y a vosotros, estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonando todos los pecados, anulando el acta dando el acta
decretos que había contra nosotros que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Y despojando A los principados y las potestades, los exilió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Oh, ahí está, hermano. ¿Ya vio cómo fue la reconciliación? Gloria a Dios. ¿Ya vio, hermano? Perdonó todos nuestros pecados. Vosotros estábamos muertos ¿en qué? En pecados y en la circuncisión de nuestra carne. Significa que andábamos conforme al deseo de nuestra carne. Pero dice que nos dio vida juntamente con Él, refiriéndose a Jesucristo, porque Él es la vida. Perdonando nuestros pecados, anuló el acta de los decretos. Había un acta. ¿Cuál era el acta? La que estaba del antiguo tiempo. Se hacían sacrificios, se hacían obras para expiar los pecados, pero ahora había un solo sacrificio y era Jesucristo. Por medio de ese sacrificio, mi hermano, dice que despojó a los principados. Aquí se está refiriendo de principados, potestades, a todas las huestes del maligno. Él los exhibió, Él triunfó sobre ellos, hermano. Cuando el diablo venga y lo quiera acusar como lo hizo con Job, recuérdele al enemigo que Él triunfó, que Jesucristo triunfó por encima de todas las potestades y todo lo que hay, hermano, en la tierra. Amén, hermano. Amén. Él triunfó. Dice la Escritura que hizo la paz mediante la sangre de la cruz. Cuando Él derramó su sangre, Él hizo la paz. Por eso tenía que haber derramamiento de la sangre, porque era la forma de establecer una manera de dar testimonio. La sangre de Jesucristo, mi hermano, nos trajo la paz por medio de su derramamiento. Efesios 2, versos 12 al 19. Se lo leo rápidamente. Efesios 2, versos del 12 al 19. En aquel tiempo estaba sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabas lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, los judíos y nosotros como gentiles, derribando la pared intermedia de la separación, la ley que establecía sacrificios para expiar pecados. Ahora Jesús se puso como el medio para que nosotros tengamos remisión de pecados, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para traer en sí mismo de los dos un solo y un nuevo hombre, haciendo la paz mediante la cruz, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las nuevas de paz. Y vosotros que estabas lejos, a los que estaban cerca, por medio de Él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre, por medio del Espíritu Santo. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien concertado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados por morada de Dios en el Espíritu. Encerramos así lo que Dios estableció por medio de la cruz, mi hermano, fue reconciliarnos, por medio de la cruz perdonar nuestros pecados y por medio de la cruz traer la paz a cada uno de nosotros entre Dios y el hombre y Dios. Hoy tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hijitos míos, si alguno hubiere cometido pecado, a Jesucristo tiene. Jesucristo es justo. Amén, aleluya. Ahorita tenemos todavía la oportunidad de ser reconciliados con Dios. Por el sacrificio de Jesús no fue en vano. Amén, hermano. Por medio de Él. Y por último, déjenme cerrar así. El sacrificio de Cristo trajo consigo bendición para todo aquel que cree. Lo repito, el sacrificio de Cristo trajo consigo bendición. Ahora a nosotros nos toca solamente. En Colosenses Pablo refiere 3 palabras para que le quede bien grabado, se lo lleve en su mente. ¿Qué palabras expresó Pablo para establecernos en un principio?
voy a cerrar así. Viene la gente y de repente le diga, mira, esto es una verdadera iglesia. Acá en la iglesia hacemos esto, hacemos el otro. Unas cosas son las formas como lo hagan, pero otra cosa son los principios. Le voy a dar una diferencia para que usted me entienda al final. Mira, hermano, la gente dice que hay que orar hincado. La gente dice que tenemos que orar de esta forma y le ponen muchas formas. Son formas, pero el principio es que usted ore. La forma, hágalo como quiera. El principio es orar. ¿Está entendiendo? Usted puede orar sentado. Usted puede orar acostado. Si usted está enfermo, débil, ¿se va a hincar para orar? Si no se puede, está convaleciente en un hospital. Pero no, es que la Biblia dice que yo tengo que orar hincado. Pues órale, apárese y que se ve si puede orar. Eso es una forma. El principio es orar. ¿Está entendiendo? La gente hace muchas formas. Es que en mi iglesia sí, es que en mi iglesia allá, es que en mi iglesia hay lanzonas, que en mi iglesia esto, que en mi iglesia esas son formas, son formulismos que hacen. Pero el principio está establecido. Nadie llegará al Padre sino por medio de Jesucristo. A veces honramos cosas, pero dejamos de honrar al que en realidad es. Eso es lo que Pablo le está diciendo a los colosenses. La gente te va a decir un montón de filosofías y cosas, pero en realidad tienes que entender que la esencia sigue siendo Dios, y Él es Dios. Y a Dios lo honras de una manera como Él lo ha establecido. La Biblia dice, claramente le dijo a la samaritana, los samaritanos dicen que en este monte hay que adorar a Dios, los judíos dicen que en Jerusalén, y le dice, teme, la hora viene y la hora es, de que los verdaderos adoradores adorarán al Padre, y les dice cómo, en espíritu y en verdad. Y uno de los principios para adorar a Dios tiene que ser en verdad. Tenemos que considerar la verdad que está en Cristo. ¿Cuáles fueron los beneficios? Pablo dice, quieren alcanzar los beneficios del sacrificio de Cristo, como en esencia, como el Dios creador, como el Padre, como la cabeza, como nosotros como hijos. Tenemos que entender que el sacrificio de Jesucristo lo dio Él. Él puso a su Hijo para que nos reconciliara, para que perdonara nuestros pecados y trajera paz. Ahora, en medio de eso, nosotros tenemos que hacer algo, hermano. Uno, permanecer en la fe en el Hijo de Dios. ¿Dónde tiene que estar puesta su fe, hermano? Para cerrar, ¿en dónde tiene que estar puesta su fe? En Dios, en el sacrificio de Cristo. No, pero es que tú estás mal, que no es así. No, Hebreos dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. ¿En dónde tiene que estar puesta nuestra fe? En Jesucristo. Por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿A dónde está Jesucristo ahorita? En el trono de Dios. Y Él está como abogado intercediendo por nosotros. El beneficio que tenemos es que tenemos que mantener nuestra fe en el Hijo de Dios. El segundo, mi hermano, que tenemos que estar fundamentados y firmes en la verdad. Conocer la verdad, tener esa verdad en nosotros. Así que Pablo le dice a los colosenses, el verso 23, 1:23, si en verdad permanecen fundados y firmes en la fe, sin movernos de la esperanza del evangelio que habéis oído. Así que Pablo habla de un fundamento, habla de firmeza, habla de esperanza. Usted y yo, mi hermano, tenemos que estar fundamentados y firmes. ¿Qué es lo que le estoy dando ahorita? Fundamentos, principios que están en la Escritura. Debemos de estar fundamentados en las enseñanzas, en los fundamentos y en los principios que el Señor dejó en su palabra. Aquí no estamos agarrando ideas, hermano. Aquí estamos agarrando los fundamentos que Cristo dio. Aquí no estamos agarrando que anoche soñé que un ángel vino y se me presentó y dijo al Señor, si un ángel del Señor viniera y te apareciera y te diera otro evangelio que no es el que se te ha dado, es anatema, se llama maldito.
Es que anoche se me presentó esto y al otro. No, hermano, son sueños y son delirios, pero otra cosa es la palabra. Amén, hermano. Otra cosa es la palabra. ¿Dónde tiene que estar fundamentado? En la palabra. Y dice la escritura que tenemos que estar